Papá Dios te bendiga, papá Dios te guarde de una manera muy especial en el día de hoy. Aquí agradecida como siempre porque usted nos está dando la oportunidad de llegar a sus casas, de llegar a su cuarto, de llegar a su carro, de llegar a su momento de a solas con papá Dios, donde nos permite estar unos minutitos, ¿verdad? Hablando y escudriñando un poquito del corazón de nosotros como hijos y de papá Dios en la vida de cada uno de nosotros, haciéndole unas historias de la vida real, que es con la vida de cada uno de nosotros, de cómo papá Dios se mueve, de cómo papá Dios hizo, de cómo esto otro. Y en el día de hoy tenemos un tema muy hermoso. Seguimos bajo el tema principal, ¿quién es Dios? Y hoy vamos con otro de quién es Dios. Seguimos contestando para cada uno de nosotros quién es Dios en nuestra vida, quién es, en cómo se mueve, la importancia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar de lleno en este hermoso capítulo, le pedimos de favor que si este capítulo y los anteriores han sido de bendición para su vida, si usted entiende que a alguien también le va a bendecir, si usted entiende que debemos de seguir haciendo este podcast y seguir bendiciendo a otras vidas y que esta palabra llegue a otros lugares, no se quede solamente con haberlo escuchado, dele like a este capítulo, denle like a nuestra página en YouTube y en Spotify, Llaves del Reino, y también compártalo con otra persona y dígale, toma papá, Dios tiene algo que decirte. Yo sé que hemos venido haciendo esto desde cero, muchas veces del desconocimiento, pero sabiendo sobre todas las cosas que lo hacemos con un corazón en obediencia, primeramente a papá Dios, y número 2, en agradecimiento de las cosas maravillosas que papá Dios nos ha dado día a día, y ese granito de arena de llevar y expandir el evangelio y de ser de bendición a otras vidas como parte de nuestra asignación aquí en la tierra. Y mi asignación, usted es parte de mi asignación y nosotros somos parte de su asignación. ¿Y cómo lo hacemos? Expandiendo, llevándolo, distribuyéndolo. Así que dele like, póngale así a la campanita, porque así tanto YouTube como Spotify dice, oye, esto lo está oyendo la gente, vamos a hacer que más personas lo oigan y así podemos seguir bendiciendo a otras vidas. Y gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus casas y a sus momentos de intimidad, y esas personitas que nos textean, nos dicen gracias por esto otro, que escuchamos testimonios. Yo siempre he dicho, aunque sea una persona que pueda tocar y que podamos bendecir a una nada más, hemos hecho un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque una persona que tú bendices, esa persona entonces bendice a otros, y entonces somos haciendo como un escalón, como una cadena de bendición, y cada uno nos bendecimos, porque este es el propósito de los hijos de Dios, el predicar y el bendecirnos uno a otros, haciendo su perfectísima voluntad en él. Amén. Así que vamos a comenzar y decimos quién es Dios. En este capítulo vamos a hablar de una palabra muy pequeña, pero tan necesaria, y me atrevería a decir lo que más en el tiempo es que estamos viviendo en esta temporada que estamos viviendo del 2024, con tantas situaciones, la economía, esos comentarios de guerra, rumores de guerra, de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, de cómo vemos el aumento en la criminalidad, en el desempleo. Mire, mi hermano, tantas cosas que están ocurriendo, tantas agendas que están saliendo a la luz y que están supuestamente haciendo mucho ruido. Pero papá Dios en este momento quiere separar, para que tú te recuerdes de una palabra de la cual nosotros podemos pedirle al Señor, y que podemos declarar que sobre nosotros está el Dios más necesario, y lo voy a repetir en esta época, y es Jehová Shalom. Así que reciba el shalom de Dios mientras esté escuchando estas palabras, reciba su paz, su misericordia, su abrazo de una manera muy hermosa. Y vamos a utilizar como clave, como texto clave, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, en la traducción 960 que nosotros conocemos, dice de esta manera: porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero como todos aquellos que saben, me conocen ya, saben que me gusta buscar en diferentes traducciones y honestamente busqué en una sola traducción, y en esta traducción espectacularmente hermosa, Palabra de Dios para Todo, la PDT, quisiera compartirlas también, y dice de esta manera. Escucha este versículo, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le ha puesto estos nombres. Yo voy a repetir esta última frasecita. Sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le ha puesto estos nombres. Escucha bien. En la versión 960 dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. En la PDT dice: hacedor de grandes planes. Oh my God. Dios invencible, Padre eterno, y la que nos compete en este hermoso día, príncipe que trae paz. Qué hermoso, la vamos a estar leyendo nuevamente ya mismito. La vamos a estar leyendo para compartirla, porque realmente es una traducción que nos trae mucha paz. De leerlo nada más, imparte a nuestra vida mucha paz. Cuando vamos a desglosar rapidito Jehová Shalom, Jehová, estamos hablando de Dios. Sabemos que Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son uno. Así que cada vez que hablamos de Dios, de Jehová y del Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona en diferentes, ¿verdad? Reproducciones o de diferentes maneras, y que se vayan a proyectar, es la palabra. Discúlpenme el disparate que dije ahorita, pero no voy a cortar el audio porque estamos, mire, aquí. Así que diferentes proyecciones de cómo Dios, de cómo Jesús y como el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la palabra Shalom, hablamos de paz, seguridad, bienestar, salud, compañerismo. Esas son las palabras que podríamos utilizar. Shalom es paz, seguridad, bienestar, salud y compañerismo. Y cuando unimos esas dos palabras, encontramos que Jehová Shalom es Dios de paz, y el Dios que nos da la paz, y también podríamos decir el Señor que nos implanta paz, el Señor que es paz. Como estamos hablando en la clase, en el audio de la semana pasada, vimos que Dios es nuestra provisión, aparte de que nos provee, también es nuestra provisión. Y podemos decir que Dios nos da paz, pero Jesús es nuestra paz, que Él nos da la paz, pero que también en Él encontramos la paz, y que Él es la paz. Hermoso saber que en Él encontramos esa paz. Mira, todos nosotros hemos leído y hemos escuchado que quise compartir, que es una realidad. Dice que la paz no es una ausencia de problemas o situaciones, pero ¿sabes qué? Sino que es la consecuencia de la presencia de Dios en medio de dichas situaciones. Eso es paz. La paz es una consecuencia de una confianza total y plena de la intervención de Dios en cada situación en que nosotros podemos estar viviendo, que vivimos o que probablemente pudiéramos en algún momento vivir. Shalom, como dijimos, es paz, es una referencia a lo que es tener calma y a tener tranquilidad. Cuando hablamos de paz y de tranquilidad, estamos hablando de un sentimiento que involucra estar estandarizados en algo, estar plenos en algo, estar en un buen simiente y que todo está fluyendo de una manera muy, muy, muy bien. Como muchos de los que han escuchado nuestros audios saben que el año pasado para mí fue un año muy difícil y en un año de no mucha paz, donde tuvimos varios meses, ¿verdad?,
Lamentablemente, por alguna situación o por alguna razón, yo soy de las que creo que todo obra para bien para aquellos que somos llamados. Así que por alguna razón, nosotros tuvimos una cantidad de meses con lo que eran ataques de pánico y toda persona, y esperamos que no suceda, pero toda persona que ha tenido esto de ataques de pánico sabe que ataques de pánico va totalmente fuera de lo que es tener paz. Es totalmente fuera de lo que es tener paz. Hay muchas maneras de tú perder la paz, por una guerra, por situaciones, por cosas que no podemos controlar, por ataques de pánico, que es la cosa más horripilante del mundo, porque es como yo le digo a las personas con las que yo he hablado, tener un ataque de pánico no es solamente ese escenario de los 5, 10, 15, media hora que puede pasar el lapso de ese tiempo de ataques de pánico, sino que cuando una persona pasa por ataques de pánico, no es solamente un lapso de tiempo, es todo el tiempo, porque una vez tú tienes un ataque de pánico, luego tienes pánico a que te vuelva a dar el otro, ese pánico. Es tener miedo constante a que te repita el ataque de pánico y es un constante temor a que algo vuelva a suceder, a que algo lo vuelva a descontrolar, de que algo vaya a ser el detonante, y en muchas ocasiones los ataques de pánico ocurren sin previo aviso. Simplemente llegaron, simplemente te despertaron, simplemente se accionó y se acabó el evento. Es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Y aunque mucha gente pueden criticar y a veces yo soy de las que pienso que nadie puede criticar algo que no ha vivido. Yo no puedo decir, porque hay gente que dice, un ataque de pánico es la falta de confianza en Papá Dios, es porque no hemos sabido dejarle todas nuestras cargas a Dios, es falta de fe. Hay situaciones, mi gente, y hay situaciones, nosotros, como diría mi pastora, no tenemos ala de Gabriel y somos totalmente perfectos, y yo admiraría, aplaudiría y me quito el sombrero que nunca uso ante esa persona que dice, no importa lo que pase a mi alrededor, yo nunca he dejado de confiar en Dios, y que nunca en su vida por lo menos le ha tambaleado su piso. Pues mire, mi hermano, yo le felicito. No es algo por lo que voy a sentir orgullosa, pero tampoco es algo de lo que voy a sentir culpable, porque en medio de mi humanidad y en medio de mis ataques de pánico, yo pude ver a Dios manifestado en mi vida, y que todo obra para bien, y no soy la misma de antes que la que fui después de esos ataques de pánico. Si alguien quiere decir que fue falta de fe, falta de oración, falta de madurez, cada cual interprételo, o verdad, o entiéndalo como quiera, yo lo tomé como parte de mi propósito de vida y algo que tenía que ocurrir, del cual Papá Dios tuvo total control y dominio. Y adicional, nadie sabe, una frase muy pueblerina, nadie sabe lo que hay en la olla, solamente la cuchara que lo menea. Dejando eso dicho de esa manera, dejándolo a un lado, seguimos con lo más importante, que es el Dios de paz, ese Dios que nos da el shalom. En la Biblia, en muchas ocasiones nosotros veíamos que cuando Dios entraba a un lugar, cuando Jesús entraba a un lugar, su forma de saludar era shalom, y entiendo que los judíos aún entran a los lugares y su forma de saludar es shalom, traer la paz, declarar la paz, que el ambiente donde está sea impregnada de la paz que Papá Dios solamente puede darnos. Hay dos tipos de paz: está la paz con nosotros mismos y está la paz con el Señor, con Dios. Estuvimos estudiando esto de paz, y había una paz que era necesaria adquirirla cuando venimos a Papá Dios, porque Él es el que nos dio la paz, porque ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras no estamos conectados a Dios, el que nos da la paz, nuestra vida está totalmente sin paz, sin fe y sin esperanza. Pero este podcast yo voy a traerles varios textos bíblicos, borré algunos también, pero dejé unos que son para mí muy significativos, el cual quiero dejarles en este audio, y también van a estar escritos en la partecita de abajo del podcast, para que usted
pueda leerlo, pueda buscarlo, pueda escudriñarlo, pueda buscarlo en las diferentes versiones para que ustedes le encuentren el extracto, para que puedan desmenuzar lo que es el shalom de Dios, la paz que Dios solamente da. Así que lo voy a dejar con unos versículos muy hermosos que encontré, entre otros, créanme, busquemos en la palabra y vas a encontrar unos textos maravillosos, los cuales nos puede llenar a nuestra vida de mucha paz. Nos encontramos en el libro de Salmos, capítulo 29, versículo 11, dice de esta manera: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Algo que me llama muchísimo la atención es que dice que Jehová bendecirá a su pueblo. Nosotros, los escogidos de Dios, Jehová Dios nos va a bendecir ¿con qué? Con paz. Nos dará poder a cada uno de nosotros, el poder del Espíritu Santo, pero Él nos dará ese poder, pero nos bendecirá, nos regalará, nos otorgará, nos llenará de paz. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una de las palabras claves para que la paz de Dios llegue a nuestras vidas es la total confianza en quién es Dios, cómo es Dios, cómo se mueve Dios, los propósitos de Dios y el saber que Dios tiene todos sus movimientos para con sus hijos fríamente calculados. La paz a nuestra vida llega en el momento en que podemos entender, recapacitar y reaccionar en que Dios tiene total control de cada situación que pudiéramos hoy estar viviendo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros tenemos que tener esa confianza en Papá Dios. Y mira cómo desglosamos ese versículo. Primero dice: la paz os dejo. Recibe la paz que Dios te dejó, su presencia, sus enseñanzas, la escritura. ¿Qué Dios nos dejó? Su palabra. Número 2 de ese mismo versículo dice: mi paz os doy. El saber de que yo voy a obrar, dice la escritura en varios lugares de la Biblia, en varios textos de la Biblia dice: donde quiera que tú estés, yo voy a estar. Mira, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No se turbe vuestro corazón. Yo voy a estar ahí. A los jóvenes hebreos, cuando estaban en el horno de fuego, Dios nos los libró del fuego. Dios se metió con ellos en el fuego y le dio la paz de que aunque a su alrededor había un escenario muy fuerte, ellos tenían la paz de ver que Dios se metió junto con ellos en ese fuego. Así que Dios nos deja esa paz. Dios es mi paz y no las da. Y dice: yo no la doy como el mundo la da. Porque hay gente que reciben la paz por lo que pueden ver a su alrededor. Papá Dios nos promete paz aún con lo que nosotros veamos, pero ella se recibe por lo que nosotros sabemos, no por lo que vemos. Nosotros la recibimos por lo que oímos, no por lo que estamos viviendo. La paz que Dios nos da no se va de nuestra vida por el viento que está azotando la embarcación, sino porque sabemos que Dios está dentro de nuestra embarcación y de que Él puede en algún momento decirle al mar calla y al viento lo manda a enmudecer. Dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En medio de la situación en que pudiéramos estar viviendo ahora mismo, que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque Dios tiene total control, así que confiemos totalmente en que Dios ha de obrar y ha de trabajar a nuestro favor. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, también nos dice: estas cosas os
he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen bien esas palabras clave. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Dios, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para poder recibir esa paz que Dios nos da, nosotros tenemos que estar en Él, porque no es lo mismo estar con Él que estar en Él. Y la paz que sobrepasa ese entendimiento, dice la Escritura, que esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él, dentro de Él, es que podamos recibir la paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Dios nos lo está diciendo. Dios sabía por lo que tú estás pasando. Dios sabía por lo que íbamos a atravesar, pero en medio de eso nos dejó una palabra. Por eso yo dije ahorita, nosotros no recibimos el shalom de Dios, nosotros no recibimos la paz de Dios por lo que estamos viviendo, nosotros recibimos por lo que o escuchamos que Él nos dejó, y que fue lo que Él nos dejó, su palabra. Y que dice su palabra en estos momentos, que Él ya te dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero esas cosas que te estoy diciendo por las cuales vas a tener aflicción, esas cosas en mí es donde vas a tener paz. Romanos 5:1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren la diferencia, una palabra. La palabra anterior decía: para que en mí tengáis paz. En el libro de Romanos estamos hablando de la paz que puede haber entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz entre Dios y yo. Ya hay algo que nos unió, nos pegó el uno a otro para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, cuando estamos hablando de los frutos del Espíritu. ¿Y qué dice los frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a repetirlo porque brinqué una palabra. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué son frutos? Frutos son aquellas consecuencias de haber estado plantado como un árbol junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué es otra cosa? Que el fruto, la manifestación de un crecimiento, lo que manifiesta de ese árbol que somos nosotros, no son las muchas lenguas, no son lo mucho que podamos saber, no es lo mucho que podemos estar llevando o trayendo en nuestro propósito, en nuestro destino, en nuestro llamado con el Señor. Los frutos son las consecuencias de estar plantado en el terreno correcto, haciendo las cosas correctas, y tenemos ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que, como consecuencia de estar bien fundamentado en la palabra y que podemos beber de la agua que salta para vida eterna, es que tenemos fruto de paz. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios sabe cuáles son esos pensamientos, esas cosas que Él tiene para con nosotros, así nos dice Jehová. ¿Y qué son? Son pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La situación está, el momento puede llegar, claro que sí, pero en medio de eso tengamos la seguridad, porque Jehová nos dijo que yo sé los pensamientos que tengo, yo sé lo que yo quiero lograr de ti, yo sé cuál es mi objetivo contigo, mi objetivo y lo que yo voy a lograr de ti. En esos hay pensamientos de paz y no de mal, porque yo le voy a dar a cada uno de ustedes al final lo que esperáis.
Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da es una paz que probablemente la gente nunca vaya a entender. Nosotros como personas, como creyentes, perdimos un ser querido y nosotros podemos recibir paz en medio de esa situación. Hemos podido decirle gracias, Señor, porque reconozco que tu propósito va por encima de mis deseos. Cuando hace muchos años, cuando mi mamá falleció, yo me acuerdo que ella murió un jueves o viernes, creo que fue un viernes, jueves o viernes. Y yo me acuerdo, bueno, perdón, vámonos nuevamente. Y mi mamá muere un miércoles y en lo que hacen los preparativos y todos esos detalles, el cadáver iba a ser velado en casa de mi abuela y le iban a velar, comenzaban a ser velado un viernes y me acuerdo que todos mis compañeros de escuela, cuales siempre voy a estar súper mega agradecida, llegaron hasta la casa de mi abuela y todos preguntaron por mí y yo no me encontraba, yo no estaba. Y la gente decía, pero ¿dónde está ella? ¿Y dónde yo estaba? Yo estaba en el lugar donde a mí en el lugar donde yo necesitaba estar. Yo estaba en mi casa de adoración, llevándole a Dios mi dolor en el altar y en un momento dado mi mejor alabanza, mi mejor adoración y decirle, Señor, sea cual sea tu perfecta voluntad en mi vida y en la vida de las personas que amo, que se ha hecho. Job dijo las palabras más célebres que se pueden haber dicho. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. Unas palabras que pueden detonar donde quiera que esté, que hay paz en nuestros corazones, porque sabemos que Dios todo lo que hace lo hace totalmente perfecto y está en mi corazón y está en mi mover el saber que por encima de lo que yo pueda sentir, pensar o creer está su perfecta voluntad y su perfecta voluntad, dice la escritura, que es tener paz y darnos a nosotros lo que pudiéramos tener al final de todo esto y que Dios va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos pensamientos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es porque vuestros corazones y nuestros pensamientos están escondidos en el corazón y en los pensamientos de Jesús. Si nosotros conocemos y aprendemos a conocer quién es Dios y quién es Jesús en nuestra vida, el pensamiento de Dios va a irse siempre por encima de nuestro pensamiento y nuestra actitud va a ser total paz porque sabemos que está en mejor control, que es en el control de Dios. Y en el libro de Números, capítulo 6, versículo 26, mire qué cosa más hermosa, dice, Jehová alce sobre ti su rostro ponga en ti paz. Yo quiero declarar eso en estos momentos. Yo no sé, ¿verdad? Por lo que los que vamos a estar escuchando, pueden estar escuchando en este mes de julio, en el día de hoy, que vamos a postear este capítulo, el 21 de julio del 2024, puedes estar oyéndolo par de días después, par de meses después, par de años después. Yo lo que declaro en el nombre de Jesús es que tú escuches este mensaje en el momento más necesario para tu vida y que Dios, en el nombre de Jesús, haga esta oración efectiva y viva y eficaz hoy en tu vida. Y en el libro de Números, capítulo 6, 26, declaro sobre ti que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te arrope, te abrace de una manera tan especial y tan sobrenatural que te haga ver tan hermosa y puedas ser feliz y puedas volver a sonreír. Hay mucha gente que ha dejado de sonreír porque no tienen paz en su corazón. Y yo te invito a que tú le pidas al Señor, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que recibo tu paz. A pesar de esto, de aquello, de lo otro, a pesar de yo quiero recibir tu paz porque yo quiero volver a sonreír. Y te voy a dejar en estos momentos con el versículo con el que comenzamos y que sea sobre ti la paz hermosa, porque dice la escritura en el libro de Isaías, ¿por qué tú necesitas paz? Porque hubo un momento dado en que Dios
nos regaló un niño y se nos ha dado un hijo. Sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres. Y tú tienes en tu vida, yo creo que tú internalices esto en ti. Tú tienes un Dios a tu vida, tú tienes un Dios en tu vida y tú tienes en tu vida a un Dios y tú estás en un Dios que es hacedor de grandes planes, un Dios que es invisible, un Dios que es Padre eterno y aquel Dios que es un príncipe que te trae a ti paz. Así que recibe el shalom del Espíritu Santo en este hermoso día y que papá Dios te bendiga y que papá Dios te guarde y que papá Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te abrace de una manera tan fuerte en estos momentos, que en ese abrazo tú recibas el soplo de su paz, que tú recibas la fuerte apretón de la paz de Dios y toda lágrima sea enjugada, que toda confusión sea serena y que todo pensamiento que no esté ligado, no esté sujeto al pensamiento de papá Dios, en ese abrazo papá Dios lo haga uno y te haga entender que Él quiere para ti momento de paz, y si te hizo dar y te hizo encontrarte con este audio es porque en estos momentos quiere que tú recibas su paz. Así que papá Dios te bendiga, te guarde y gracias nuevamente por esta oportunidad, y voy a recalcarlo nuevamente: si usted cree que este audio le es de bendición a usted y le puede ser de bendición a otra persona, compártalo con alguien, dele share, dele like a Spotify o en YouTube y haga que nuestra palabra y nuestra voz, no la mía, la de papá Dios, siga corriendo y pueda llegar a las voces y a las personas indicadas en el momento justo y preciso. Papá Dios te bendiga, papá Dios te guarde y hasta la próxima semana y reciba el shalom de Dios. Paz.